Bien, buenas noches, jóvenes. Estamos ya con buen auditorio. Vamos a empezar. Se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, doctor, buenas noches. Ok. Bien, vamos a ver otros síndromes ya sistémicos por los que un paciente que normalmente puede ingresar por cualquier otra situación que no sea la renal, pero que puede desarrollar un problema renal en hospital, ¿ya? O ser este problema renal solamente una consecuencia de alguna lesión o alguna falla en algún otro órgano. Vamos a hacer referencia a los síndromes más frecuentes, ¿ya? Tocando primero al síndrome cardiorrenal. Significa que existe un conjunto de signos y síntomas que denotan una alteración a nivel del corazón y al riñón. Puede ser de uno al otro y de este otro al anterior. Por lo tanto, tenemos que tomar la definición como una extrema desregulación. Algunos comentan disregulación, ¿ya? Bueno, las dos formas están aceptadas. Disregulación o desregulación cardíaca y renal. Lo que va a provocar, obviamente, una cantidad de signos y síntomas que primero pueden denotar, obviamente, alteración en uno de los órganos, pero como consecuencia tenemos que ir a buscar también, ya analíticamente, la lesión en el otro órgano. Por lo tanto, esto va a ser importante, ya fundamentalmente cuando nos vemos sometidos a una lesión cardíaca, independientemente si es conocida o no, ya esta va a determinar signos y síntomas, conocidos como los criterios de Framingham, ¿no? Que van a denotar una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Y obviamente la insuficiencia cardíaca congestiva es la que proporciona ya depresión de perfusión, depresión hidrostática, que hace mover la circulación de la sangre y obviamente va a ir a afectar la función renal. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta ya el conjunto de signos y síntomas que van a denotar una lesión cardíaca, conocidos con los criterios mayores y menores de Framingham, que pueden ir a alterar la función renal. Ya pueden ir o no. Hay que ser sinceros, no todas las insuficiencias cardíacas ya congestivas desarrollan una lesión renal inmediatamente. Por lo tanto, es lo que la palabra es pueden o no ocasionar. Ronco y colaboradores establecieron en el 2008 una clasificación basada en la disfunción orgánica inicial. ¿Qué significa? Que ya desde el 2008, bueno, previamente ya hicieron algunos tips, pero que el 2008 ya Ronco y colaboradores pues ya escribieron y lo denotaron y definieron algunas definiciones o algunas premisas, ¿ya? Y se va a desarrollar en base a la disfunción orgánica inicial, es decir, qué órgano ha fallado primero y en el tiempo que ha pasado esto. Por lo tanto, Hatamichan Sadet y colaboradores propusieron la relación bidireccional del daño a través de unas vías hemodinámicas, neurohormonales e inmunológicas. Esto pues recientemente ha sido respaldada, como van a ver en esta situación. Acá obviamente el tipo 1 significa que del corazón una lesión cardíaca aguda va a ir a una lesión renal aguda. En el crónico significa que una enfermedad cardíaca crónica o una insuficiencia cardíaca crónica va a ir a una progresión de la enfermedad renal y obviamente va a ser crónica. Acá en el tipo 3, pues se va a llamar renocardíaco porque una lesión renal aguda puede desencadenar una insuficiencia cardíaca aguda. En el 4, una
insuficiencia renal o enfermedad renal crónica va a desarrollar progresivamente un deterioro de la función cardíaca y va a desarrollar una insuficiencia cardíaca crónica. Y en el 5, pues las enfermedades sistémicas que no generalmente pueden o no ser de inicio en el corazón o en el riñón, puede ser una sepsis, puede ser una lesión hepática, puede ser algún otro problema que desencadene una insuficiencia de ambas conjuntamente, ¿no? Acá vemos en la clasificación, ahí tenemos el tipo 1, cardiorrenal agudo, ¿sí? Obviamente el órgano primariamente afectado es el corazón y obviamente va a ser insuficiencia cardíaca aguda, va a desencadenar una insuficiencia renal aguda. Ahí están los ejemplos, los que pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca descompensada, secundario isquemia, valvulopatía o arritmia, cualquier tipo de insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? En el tipo 2 es llamado cardiorrenal crónico. La evolución, obviamente, en temporalidad es crónico. El órgano afectado es el corazón, primariamente. Esto va a ocasionar una disfunción progresiva del riñón, lo que va a provocar un deterioro de la función cardíaca, obviamente, ¿no? Y esta va a desencadenar una enfermedad progresiva de la función renal. Va a provocar enfermedad renal crónica, ¿sí? Ejemplo, una insuficiencia cardíaca crónica va a desencadenar el deterioro progresivo de la función renal y enfermedad renal crónica. El síndrome cardiorrenal tipo 3 es llamado renocardíaco porque es el riñón el primer afectado, ¿sí? Y puede desencadenar una insuficiencia cardíaca aguda. Acuérdense que el riñón, una de las funciones es regular el volumen de agua y además del volumen de agua también es encargado de producir lo que es la renina y en esta la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor, o sea, va a manejar poscarga y va a manejar precarga. Por lo tanto, puede desencadenar una insuficiencia cardíaca aguda, ya sea por un cuadro obstructivo, una insuficiencia renal aguda, un trasplante renal con rechazo. El síndrome cardiorrenal tipo 4, renocardíaco crónico, significa que el problema está en el riñón y esta insuficiencia progresiva crónica del riñón va a provocar una disfunción del corazón de manera progresiva. Y eso obviamente un ejemplo va a ser la enfermedad renal crónica que va a producir una insuficiencia cardíaca crónica. Y el tipo 5, pues el corazón y riñón van a estar afectados por un proceso sistémico que afecte a ambos, ya sea agudo o crónico. Ahí tenemos la sepsis, diabetes, cirrosis, vasculitis, cualquier enfermedad sistémica si ustedes quieren. Colagenopatía descompensada, hay muchas enfermedades sistémicas, ¿ok? Que pueden desencadenar un tipo 5. Vamos entonces con los criterios diagnósticos de síndrome cardiorrenal tipo 1 y 3. En este caso, la insuficiencia cardíaca aguda, que se puede manifestar, hemos dicho, por los criterios mayores y menores de Framingham. Aquí habrá astenia, dinamia, vértigo, síncope, dolor torácico, tos, taquicardia, taquipnea, disnea progresiva, arritmias, ausencia de murmullo vesicular e hipertensión. Los marcadores que tenemos que ir a buscar para ver si existiera un daño renal, tenemos que ir a buscar creatinina sérica, gelatinasa de neutrófilos asociada a la hipocalina. O sea, estos son marcadores de función renal que tenemos que ir a buscar para ver si ha producido una o no una necrosis tubular aguda con una lesión intersticial. O sea, tenemos que ir a buscar lo más probablemente que una insuficiencia cardíaca aguda produzca es una isquemia, ¿no ve? Porque va a disminuir el flujo la presión hidrostática y esta va obviamente que facilita la filtración. Como hay una insuficiencia cardíaca aguda, pues va a disminuir la presión de perfusión y eso va a disminuir la tasa de filtración, lo que va a ocasionar una disminución en la filtración. Y eso obviamente es gracias a la isquemia, a la poca sangre que se le está enviando o a la disminución de la presión de perfusión del riñón. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar marcadores renales. En el tipo 3, la insuficiencia renal aguda, que va a causar una cardíaca aguda. Tenemos que ir a buscar fiebre, malestar general, deshidratación, examen maculopapular, si estamos hablando de una enfermedad exantémica, edema, taquicardia,
hipotensión ortostática, dolor suprapúbico en flancos, alteración del volumen urinario, hematurias, y vamos a ir a buscar, obviamente, un síndrome nefrítico, ¿no? Que podríamos acá fácilmente decir, bueno, tengo que ir a buscar yo alguna enfermedad de tipo sistémico que pueda inferir en lo que es el corazón. Podemos acá pedir, solicitar qué tipo de marcadores para ver si es una insuficiencia cardíaca aguda isquémica. Podríamos pedir marcadores cardíacos, enzimas cardíacas. Si es enfermedad sistémica, tenemos que ir a pedir meloperoxidasa, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6. Si estamos hablando de una enfermedad de tipo inflamatorio o de hiperinflamación, como hemos sucedido en el COVID-19, ¿no? Criterios diagnósticos de síndrome cardiorenal tipo 2 y 4. En el tipo 2, una insuficiencia cardíaca crónica, obviamente, va a desarrollar una insuficiencia renal crónica. ¿Por qué clínica nos tenemos que basar? Astenia, dinamia, ortopnea, disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, tos no productiva, crónica, retención de líquidos y edema, tendencia a la nasarca, obviamente, ritmo de galope, aumento del índice cardíaco, elevación de la presión venosa central, hepatomegalia, o sea, todo lo que estamos hablando de una insuficiencia cardíaca ya congestiva, ¿no? Acuérdense que la lesión o la insuficiencia cardíaca derecha se manifiesta por síntomas congestivos y la insuficiencia cardíaca izquierda se manifiesta por trastornos de congestión pulmonar. Por lo tanto, es lo que tenemos que ver en estos dos, que tenemos que ir a ver, obviamente, si va a producir una insuficiencia renal crónica, uno de mis marcadores sería la eritropoyetina, tendría que ser obviamente una gasometría, quizás para ver si hay acidosis metabólica y el paciente se encuentre compensado. Péptido natriurético cerebral, obviamente, tendré que pedir, si la insuficiencia cardíaca está descompensada y está con mal pronóstico, este péptido natriurético va a estar elevado. Si es que está menos de lo que el control cuando yo he hecho tratamiento, pues significa que el tratamiento está yendo bien, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que pedir marcadores que nos indiquen que el problema renal está activo o no. Si la insuficiencia renal crónica ha producido una insuficiencia cardíaca crónica, es un tipo 4, tenemos que ir a buscar astenia, dinamia, palidez generalizada, alteración, todo lo que es característico de una insuficiencia o enfermedad renal crónica, ¿no? Vómitos, edema, sangrado, fácil, parestesia, sanuria, oliguria, frote pericárdico por sobrecarga de volumen, estamos hablando de una nasarca, estertores pulmonares, cardiomegalia, hipertensión, alteraciones menstruales, síndrome de piernas inquietas, que puede dar la uremia. La uremia da síndrome de piernas inquietas, ¿no? Por lo tanto, todo esto, doctores, tenemos que ir a verificar y obviamente podemos pedir para ver si ha repercutido sobre el corazón, enzimas cardíacas y de metilarginina simétrica para saber si esto no es un cuadro tipo 5, inhibidor del plasminógeno, si es que hay una lesión hepática o si es que hay daño hepático, homocistinemia propiamente, si no es una enfermedad de la sangre, un síndrome mielodisplásico o un síndrome linfoproliferativo, péptidos natriuréticos para saber que no esté en una insuficiencia cardíaca activa, ¿no? Porque acá ya no sería renocardíaco, sería cardiorrenal, por lo tanto tendríamos que pedir péptidos natriuréticos, el PCR para proceso infeccioso, amiloide sérico para saber si una enfermedad por depósito o no, albúmina modificada por isquemia, obviamente la albúmina, doctores, puede aparecer tanto en enfermedad renal crónica como en insuficiencia cardíaca crónica. ¿Por qué? Me dirán ustedes, porque la albuminuria, doctores, es un marcador de lesión endotelial y endotelio tenemos en todos los vasos de nuestro cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, ojo, albuminuria significa, o albúmina en orina, ya, cuando está por el riñón, significa lesión endotelial, ¿ya? Y tenemos que ser bien claros que si encuentro yo albuminuria, me marca lo que es una lesión endotelial. ¿Dónde se encontrará? Obviamente puede ser marcador de una función renal, pero también en insuficiencia cardíaca descompensada puede haber albuminuria. Estoy hablando sin que exista lesión renal, ya sea aguda o crónica. Ahí tenemos el síndrome cardiorrenal tipo 1. Si se fijan acá en el corazón hay una disminución del gasto cardíaco. Ya esto puede ser producido por uso de medicamentos, puede ser ya sea primaria. ¿Qué patologías primarias puede dar un síndrome cardiorrenal tipo 1? Una disminución del gasto cardíaco.
primero tenemos que aprender las 4 propiedades del corazón, ¿no? Una, la precarga, poscarga, otra, excitabilidad y otra, contracción, relajación. Son las 4 propiedades que nosotros tendríamos que aprender, ¿no? Las 4 propiedades del corazón están ligadas a lo que es el sistema o el sistema de regulación de Frank o la ley de Frank-Starling. Todo lo que llega al corazón tiene que salir. Lo que el estiramiento del músculo cardíaco también va a repercutir sobre la fuerza de eyección. Por lo tanto, hacemos énfasis a este sistema o ley de Frank-Starling, que los cuatro propiedades siempre van. Cualquier alteración de las 4 propiedades del corazón, ya sea a nivel de la precarga, que ustedes lo conocen como retorno venoso, ya va a afectar va a repercutir sobre el corazón, sobre la función cardíaca, porque puede estar sobre al corazón y va a desencadenar una insuficiencia cardíaca. Alteración a nivel de la poscarga, que es la resistencia o fuerza que ejercen las paredes del vaso al flujo de salida de sangre del corazón. Si esta presión en la arteria aorta va a estar incrementada, eso se llama el representante resistencia vascular sistémica. Y si esa resistencia vascular sistémica va a estar incrementada, pues lamentablemente acá nosotros tenemos que disminuir esa resistencia vascular. ¿Ya por qué? Porque obviamente la poscarga va a estar aumentada y para vencer esa resistencia, pues el corazón va a tener que hacer más fuerza, se va a hipertrofiar y la hipertrofia va a ser la primera manifestación de insuficiencia cardíaca evidente, ¿no? Por lo tanto, va a afectar. Si hay otra propiedad, alteraciones de la excitabilidad, es decir, la frecuencia cardíaca, brady y taquiarritmias. Cualquier alteración del ritmo cardíaco, ya sea brady o taquiarritmias, va a generar una alteración de la ley de Frankenstein y lo que llega al corazón tiene que salir. Puede salir rápidamente, ni siquiera se ha llenado bien el músculo cardíaco o el ventrículo izquierdo y ya está saliendo. O se ha llenado completamente, pero ha tardado mucho y tarda en llevar, o sea, brady. ¿Ya? Entonces todo esto disminuye el gasto cardíaco. ¿Ya? Alteraciones en la contracción del corazón, si nosotros vemos cualquier alteración a nivel de la contracción del músculo cardíaco, que son infartos agudos de miocardio, lesiones electrolíticas por disminución, catecolaminas, o sea, cualquiera de estas alteraciones que disminuya la contractilidad o altere la relajación del corazón va a afectar sobre el gasto cardíaco disminuyéndolo. Por lo tanto, eso va a activar, obviamente, reguladores o mecanismos de compensación, ya sea activando el sistema renina-angiotensina, que lo hace el riñón. Generalmente puede haber un daño hemodinámico, hipoperfusión, aumento de la presión venosa, el riñón sufre, provoca activación del sistema renina-angiotensina. Obviamente va a activar lo que son los péptidos natriuréticos, factores hormonales, natriuresis para que el riñón trate de sacar el excedente de agua orinándolo. O sea, ya hay muchas cosas acá, pero si se fijan esto, quiero que vean, el daño endotelial en todos va a estar, ¿ya? Y el daño endotelial es manifestación de tanto de problema del corazón o cardíaco como problema renal. En la del tipo 1 igual acá, lo mismo, ¿sí? Lo importante acá es que la presión de perfusión por daño cardíaco está disminuida. Esa disminución de la presión de perfusión va a repercutir sobre el riñón y el riñón se tiene que defender activando los mecanismos de compensación de inicio. Para la presión arterial, obviamente son catecolaminas. Posteriormente ya va a ser regional con los péptidos natriuréticos que van a ser a largo plazo, pero existe lo que es las aminas a nivel de la aurícula, ya que se desencadena o se liberan cuando existe un daño de hipoperfusión o de daño cardíaco. También existen algunos factores hormonales como activación de lo que son las hormonas de estrés que no están hiperactivadas porque no hay todavía una regulación o disregulación hormonal. Por lo tanto, solamente se expresan mínimamente. Por lo tanto, por eso no sube la presión, por eso no repercute todavía sobre el sistema, sino que mantiene momentáneamente hasta que sea solucionada la causa.
Si no es solucionada la causa, ya viene el riñón, y el riñón obviamente ahí es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y posteriormente y recién aparece lo que es la activación del péptido natriurético, que es una regulación de largo plazo, ¿no? Y es la última en realidad que nosotros ahora, hoy en día, ya estamos utilizando para tratar a los pacientes. Este péptido natriurético hacemos que permanezca más tiempo en la sangre, que no se inhiba o se neutralice rápidamente. Por lo tanto, tenemos un medicamento que llaman, algunos lo llaman INRA, otros se llaman ibabradina, y obviamente van a ir a actuar más o menos a aumentar el tiempo de vida del péptido natriurético para mejorar en pacientes que no respondan al tratamiento convencional con IECA, SARA-2, diuréticos. Por lo tanto, una opción de tratamiento va a ser esto. Obviamente en Bolivia no hay todavía, pero pues yo creo que posterior a unos 2 años ojalá exista. El tipo 2, lo mismo, ¿no? Una lesión crónica del corazón, cualquiera de las alteraciones de las propiedades del corazón, ya sea precarga, poscarga, alteración de la excitabilidad, alteración en la contractilidad, relajación, cualquiera de esas 4 va a repercutir sobre la ley de Frank-Starling, y esta ley de Frank-Starling pues va a provocar un deterioro progresivo de la función cardíaca, ya sea nosotros acá tenemos que verificar que el paciente no tenga otros factores de riesgo, ya. Si tiene otros factores de riesgo, pues ahí nos va a ser mucho más difícil de controlar, porque va a haber hipoperfusión crónica, el riñón va a estar crónicamente afectado, y este riñón va a provocar un mecanismo de compensación en círculo vicioso, es decir, va a seguir y va a seguir y va a seguir, y pues ahí va a deteriorar, porque la solución del problema no ha sido aquí. El problema no ha sido solucionado, que es los factores de riesgo de progresión de la enfermedad renal, o perdón, de la enfermedad cardíaca crónica, no han sido solucionados. Acá el paciente seguía tomando, acá el paciente seguía comiendo grasa, no controlaba sus triglicéridos, no controlaba sus colesterol, aquí seguía fumando, alcohol, todo eso, pues lamentablemente esos factores, si nosotros no solucionamos eso, lamentablemente, pues fíjense, va a pasar el paciente con hipoperfusión crónica, falla crónica, y obviamente ya ahí pues va a haber bajo gasto cardíaco, va a haber hipoperfusión, disfunción de inflamación, esclerosis y fibrosis del riñón. Y esta esclerosis del riñón va a provocar enfermedad renal crónica con todo lo que son sus consecuencias: retención de agua y sodio, hipertensión, anemia, disminución de filtrado, hipoperfusión, y todo lo que corresponde, osteodistrofia renal, va a provocar realmente una enfermedad renal crónica con las complicaciones. Pero ¿de qué va a morir el enfermo renal crónico? Va a morir de colapso cardiovascular, porque esto va a dejar de funcionar, y obviamente el paciente muere. En el tipo 3, fíjense que el riñón es reno cardíaco, ya sea en el tipo 3, pues será un reno cardíaco tipo agudo, en el reno cardíaco tipo 4 será un crónico, y esto es así. Por lo tanto, en el riñón va a haber una disminución de filtrado, retención de agua y sodio, sobrecarga de volumen. Obviamente, esto ¿de qué va a depender? De las resistencias. Si la disminución de la presión a nivel, obviamente, del riñón, el riñón se defiende tratando de que este corazón active formas para protegerlo y aumentar la presión de perfusión al riñón. Lo hace a través de la activación de vías simpáticas, sistema renina-angiotensina aldosterona, más vasoconstricción. Este riñón le va a pedir al corazón, pero le va a mandar los sustratos para que se produzca esta vasoconstricción, que es la angiotensina 2, ¿no? Que va a retener, obviamente, va a producir vasoconstricción, aumentando la resistencia vascular sistémica, lo que va a provocar aumento de la poscarga. Eso no se está dando cuenta. También va a aumentar la retención de sodio y agua, porque va a estimular a la aldosterona. La aldosterona va a retener sodio, el sodio va a aumentar la osmolaridad plasmática,
se van a activar los osmorreceptores a nivel del hipotálamo, van a secretar lo que es la ADH obviamente hormona antidiurética, va a generar la apertura de las acuaporinas 2 a nivel de los túbulos colectores, lo que va a reabsorber agua, va a aumentar el volumen plasmático, generando un retorno venoso mayor, mayor precarga, y la precarga obviamente va a afectar también al corazón. Lo que a uno le va a hacer bien, al otro le va a empeorar. Por lo tanto, eso es un círculo vicioso y va a generar lo que se llama una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Sí? Por lo tanto, si se fijan acá, lo mismo. Todo lo que les he explicado está acá, ¿no? Y obviamente en realidad lo que decimos nosotros, la víctima va a ser el corazón. Pero obviamente, ¿de dónde ha partido? Ha partido del riñón. ¿Y qué pueden hacer el riñón? ¿De dónde ha podido surgir una lesión en el riñón? Pues obviamente está ahí una glomerulonefritis aguda, cualquier característica de un síndrome nefrítico ha podido dañar el riñón y obviamente para defenderse trata de al corazón victimarlo para que le envíe todo. Es como estuviéramos diciendo, le está pidiendo ayuda al corazón, pero en ese de pedir ayuda, con sus metabolitos que le va a enviar y va a producir un efecto sistémico, obviamente el corazón va a salir afectado agudamente o crónicamente, ¿no? Ahí está el reno cardíaco crónico, ya el daño intersticial, daño glomerular, ya sea por todos los factores que pueden, o sea, modificables en un aspecto, en un tiempo, van a estar modificables, pero si nosotros no modificamos, no controlamos, pues lamentablemente esas 4 propiedades del corazón van a estar afectadas. Precarga, poscarga, van a estar afectadas la contractilidad, va a estar afectada la excitabilidad y obviamente va a repercutir sobre los ventrículos y va a provocar poco a poco un daño cardíaco severo con colapso cardiovascular y de eso va a morir. Obviamente en la enfermedad renal crónica va a haber esclerosis, fibrosis, fíjense, estas son las complicaciones de una enfermedad renal crónica: anemia, hipoperfusión, inflamación crónica, sobrecarga de volumen, llamamos anasarca, a esta sobrecarga de volumen, porque obviamente el corazón no va a poder con esta sobrecarga de líquido. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de compensación, ¿ya? Y obviamente nosotros cuando damos el tratamiento, vamos sobre esos mecanismos de compensación, en contra de esos mecanismos de compensación, para tratar de que ese corazón no se congestione. Son, para la insuficiencia cardíaca tenemos un objetivo general que si es insuficiencia cardíaca, ya se llama incapacidad del corazón para cubrir su demanda metabólica, por lo tanto, y tisular, ¿no ve? Por lo tanto, mi objetivo general es hacerlo capaz. Si acá está incapaz, yo lo tengo que volver capaz. Y uno de mis objetivos, pues el objetivo general es volverlo capaz, disminuir el trabajo del corazón, ¿no? Y mis objetivos específicos para esto serían, pues, obviamente, las 4 propiedades del corazón. Si la alteración de las 4 propiedades del corazón me cardíaca, pues yo tengo que ir a mejorar esas 4 propiedades. Tendré que evitar la sobrecarga de volumen, ¿no? Evitar la retención de líquidos, ¿no? Evitar la anemia que me pueda hacer trabajar más el corazón. Tendré que mejorar la excitabilidad, tendré que mejorar la contracción del músculo cardíaco, evitar mayor deterioro, mayor consumo de oxígeno y ATP, tendría que hacer todo eso. Obviamente las necesidades de diálisis, pues esto todo se incrementa, va a haber una producción de citoquinas, va a haber aumento de la resistencia a la insulina, aumento de las adipocinas, disminución del apetito, aumento del metabolismo. El paciente ya está prácticamente acá con enfermedad renal crónica terminal y ahí el paciente, doctores, lo que nos queda es, no hay otra, ya a veces penosamente no podemos catalogarlo incluso de terminal, y el paciente de todas maneras en este caso también va a morir de problema o colapso cardiovascular. En cualquiera de los dos, si se dan cuenta, tanto en el reno cardíaco o en el cardiorrenal, el problema es que el corazón o el sistema cardiovascular va a colapsar, ¿ya? Uno antes que otro, generalmente el que colapsa primero es el
corazón. Por lo tanto, es el que tenemos que cuidar, ¿ya? Y acá fíjense que solamente estamos hablando entre estos dos componentes o dos sistemas, pero no nos estamos dando cuenta que aquí arriba, en nuestro cerebro, tenemos pues el centro superior, el que dice, y también nos conecta con el entorno. Por lo tanto, no pensemos solamente en esto. Si estos dos se alteran, doctores, lamentablemente el de arriba, el cerebro, se va a ver muy afectado, ¿ya? Y nadie quisiera llegar a una enfermedad de este tipo, o renocardíaco o cardiorrenal. El tipo 5, pues enfermedades sistémicas, ya puede cursar con hipertermia, hipotermia, frío, escalofríos. Todo esto puede ser una colagenopatía, puede ser un CIRS, una sepsis, un choque séptico. Todo esto puede ocasionar, ¿no? Los marcadores bioquímicos tenemos que pedir PCR, Bespro, calcitonina y otros de acuerdo a la enfermedad que ha desencadenado. Probablemente puede ser una colagenopatía, una vasculitis, una enfermedad de depósito, una diabetes, que no nada tiene que ver acá la diabetes, pero puede ser una descompensada, una cetoacidosis diabética, una estado hiperosmolar no cetósico, son enfermedades que pueden ocasionar, ¿no? Entonces, ambas pueden estar afectadas. Ambas, si se afectan, el cerebro está chao, ¿no? Ambas, si se afectan, el cerebro es prácticamente colapsable rápidamente, ¿no? Y el paciente fácilmente entra en un estado de confusional agudo, ¿no? En un estado confusional agudo. Hoy en día la denominación se había modificado. Antes yo lo conocía como síndrome confusional agudo, ahora está en el CIE-10 y en algunas otras literaturas como estado confusional agudo, ¿no? Y obviamente la disfunción es bilateral. Por lo tanto, ahí si se fijan, pues todos ahí el corazón, todos le piden, ¿no? El pulmón, intestinos, todos al pobre corazón. Si se van a dar cuenta, incluso el cerebro dice, ¿por qué todo a él? Si yo voy a ser el afectado, dice, ¿no? Entonces, si se dan cuenta acá, lamentablemente, pues el corazón, si colapsa el corazón, pues colapsa todo el cuerpo, ¿no? Todos los órganos. Por lo tanto, es importante, sí, tomarlo en cuenta, muy en cuenta, pero cuidado con el cerebro, ojo al cerebro, ¿vale? Ahí está el corazón y el riñón, pues cumpas, ¿no? Bien, vamos a ver entonces puntos clave, ¿ya? Entonces, en el síndrome cardiorrenal, representa la combinación clínica de la reducción simultánea de las funciones, ¿no? Cardíaca y renal, obviamente. Y obviamente el deterioro de la función renal en la insuficiencia cardíaca, pues no es más que la lesión renal aguda en la insuficiencia cardíaca. Este deterioro pues se ve asociado a veces al aumento de la dosis de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un mecanismo de compensación obviamente en la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y obviamente esto tendría que beneficiarlo al paciente. Pero como no lo beneficia, doctores, ¿por qué? Es porque no se ha solucionado la causa que ha activado este mecanismo de compensación. Y si no se soluciona la causa que ha activado el sistema de compensación, pues lamentablemente se hace un círculo vicioso y se sobreexpresa, ¿ya? Y obviamente nosotros vamos a ir en contra de ese mecanismo de compensación con los diuréticos, con los IECAs, los ARA2, beta bloqueadores y todo eso. ¿Ya? Eso es para resumir. Fisiopatológicamente, la albuminuria en la insuficiencia cardíaca es diferente a la que se observa en nefropatías primarias, obviamente, porque se supone que en la insuficiencia cardíaca la presión intraglomerular es baja. Por lo tanto, acá el común denominador no es que nos fijemos si es del corazón o si es del riñón. Lo que nos tenemos que acordar es que si vemos albuminuria, es disfunción endotelial, es daño endotelial, es lesión endotelial. ¿Ok? Premisas que
Ahora, viendo el síndrome hepatorrenal, vemos fisiopatológicamente que tiene que haber un cuadro hepático, ya sea agudo o crónico. La mayoría de los casos se sobreexpresa en un paciente con enfermedad hepática crónica o insuficiencia hepática crónica. Las más frecuentes que tenemos en nuestro medio es la cirrosis hepática, ya sea alcohólica y no alcohólica. ¿Ya? Aquí, por favor, quiero que se tomen respire. No todos los pacientes con cirrosis hepática son alcohólicos. Ese tabú, doctores, eso es lo que nos enseñaban a nosotros antes, no tiene que persistir. No todo paciente con cirrosis hepática es alcohólico. ¿Ya? Por favor. Existe la cirrosis hepática no alcohólica, ¿no? Y eso lo van a llevar o han llevado en gastro. Como ya lo han visto esto, pues vamos a ver solamente que la alteración básica va agarrada de una vasodilatación arterial esplácnica. Esta vasodilatación, doctores, arterial esplácnica es la que roba al sistema. Provoca una reducción del volumen arterial efectivo. ¿Por qué? Porque obviamente esta vasodilatación arterial esplácnica se produce por una lesión hepática y esta lesión hepática por sus mecanismos quizá autorreguladores de la circulación solamente esplácnica, porque no afecta a a otro sistema arterial, ya sea pulmonar, ya sea cerebral, no afecta. Aquí el sistema vasodilatador, prostaglandinas, óxido nítrico, todo eso se sobreexpresado. ¿Ya? Sobreexpresado. Aparte que también cursa, ¿ya? Con una disminución del hígado para producir uno de los que evita, ¿ya?, que el líquido salga del intravascular, como es la albúmina. Si se fijan acá, ahí está. Hipertensión portal, vasodilatación esplánica dependiente de alteraciones, o sea, hiperestimulación o sobreexpresión de óxido nítrico, prostaglandinas, endocannabinoides, ¿no? Eso va a provocar una vasodilatación. Pero doctores, acá esta vasodilatación también tiene una explicación por la disminución de la presión oncótica o coloidosmótica del plasma, porque este hígado deja de producir la albúmina. La albúmina es importante porque aumenta la presión oncótica, evita que, obviamente, del intravascular salga al intersticial. Pero como no sucede eso, la albúmina está baja, pues no hay quien le detenga una presión hidrostática y obviamente el líquido de intravascular sale al intersticio. Este intersticio lo conocen ustedes como ascitis, ¿no? Y obviamente ese líquido que era de las arterias o de los vasos se pierde, disminuye, por lo tanto, ese reduce el volumen arterial efectivo. Como hay una disminución del volumen arterial efectivo, ahí se activa un sistema renina-angiotensina o de vasoconstrictores porque al riñón le están disminuyendo su flujo sanguíneo. ¿Sí? Ahí está, disminuye el volumen arterial, pasa al corazón disminuido, le envía y obviamente el riñón se tiene que proteger. ¿Cómo se protege el riñón? Obviamente, tiene que activar a estos vasoconstrictores. En una fase precoz de mantenimiento de la presión arterial para tratar de evitar que el riñón no le afecte, hay una normalización de la actividad de los sistemas vasoconstrictores, excreción normal de sodio y agua. No hay ascitis.
Pero lamentablemente el mecanismo de compensación tiene que persistir hasta que se solucione el problema, pero no se va a poder solucionar porque el paciente lo único que podría solucionarle es un trasplante hepático. Acá no van a poder cambiar, no le van a poder recuperar la cirrosis a un hígado nuevo. Por lo tanto, hay una activación persistente de los sistemas vasoconstrictores, lo que va a provocar vasoconstricción renal, retención de sodio y agua, eso va a provocar ascitis, hiponatremia. La vasoconstricción renal, síndrome hepatorrenal. Este es el problema. Este va a ser el problema. La vasoconstricción que por la activación del vasoconstrictor, pero esto va a ser periférico, doctores. Fíjense acá. ¿No ve? Acá va, todo esto es inicial, va a disminuir la resistencia vascular periférica, obviamente esto va a activar al corazón, el corazón tiene que ir a este lado y obviamente esa vasoconstricción va a ser por el sistema simpático, el sistema de la arginina vasopresina y también por la angiotensina 2. Va a producir vasoconstricción renal y este va a ser el desencadenante para producir síndrome hepatorrenal. ¿La función renal aquí se va a ver alterada? Sí. Pero estructuralmente, doctores, acá, si se fijan, todo es vaso sanguíneo. Estructuralmente, si hacen una biopsia renal, va a haber muy pocos cambios, porque no es una patología nefrológica propiamente. Pero puede mostrar datos de una necrosis tubular aguda, sí. Posteriormente, sí, puede hacerlo. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar? No está dicho, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que sucede. Por lo tanto, si el problema es la vasodilatación arterial esplácnica, pues acá tendríamos que solucionar esto, ¿no ve? Acá. Esta vasodilatación esplácnica tendríamos que solucionar. Y es por eso que se utilizan vasoconstrictores esplácnicos. Ahí está la terlipresina, la vasopresina que antes utilizaban, pero ahora ya no, solamente utilizan la terlipresina. Ya está nelipresina o terlipresina, pues mejora lo que es esta vasodilatación, ya, pero existen riesgo-beneficio de que pues pueda que no haga efecto. Ustedes pueden darle para eso, pero puede que el paciente no mejore. Por lo tanto, sí se ha visto que se utiliza albúmina. ¿Para qué? Para evitar la disminución de la presión oncótica y obviamente disminuya este volumen arterial efectivo. Dan albúmina, tratan de mejorar el volumen de la presión oncótica para evitar que el líquido salga de las arterias, es decir, que existe un robo al sistema. Y obviamente eso mejora. También tratan de mejorar la volemia, el volumen efectivo, para evitar que el riñón sufra a expensas de que pueda sobrecargarse el paciente. ¿Sí? Tipo 1, insuficiencia renal aguda, rápidamente progresiva, se diagnostica cuando existe un aumento de la creatinina sérica superior al 100% respecto al valor basal, con un valor final superior a 2.5 miligramos decilitro. El tipo 2 va moderada y estable, ¿sí? Obviamente el tipo 1 ya, al decir rápidamente progresiva, ya saben cuál es el pronóstico, ¿no? En el tipo 2 todavía, con un aumento de la creatinina sérica entre 1.5 a 2.5, se asocia a ascitis refractaria. Estos pacientes pueden desarrollar un síndrome tipo 1 en cualquier momento, ¿sí? Y habitualmente, pues, puede producirse por infecciones o depleciones de volumen. Y si este tipo 2 se vuelve tipo 1, ya saben que el pronóstico es malo, porque es rápidamente progresivo. Criterios diagnósticos: cirrosis más ascitis, creatinina sérica mayor a 1.5 miligramos decilitro, ausencia de mejoría en las cifras de creatinina sérica después de al menos 2 días sin diuréticos y expansión de volumen con albúmina. Obviamente acá mejoramos, tratamos de mejorar
la presión oncótica o coloidosmótica del plasma, ¿sí? Inicialmente, doctores, es mejor no utilizar diuréticos, ya en el mejor de los casos, pero el criterio diagnóstico es obviamente claro. Tiene que haber ausencia de shock, es decir, de depresión de volumen, y eso es lo que les decía. Hay que tratar de evitar la depresión de volumen. Ausencia de tratamiento actual o reciente con nefrotóxicos, que no sea nefrotóxica la causa, porque cuidado que estén pensando que es un hepatorrenal y cuando yo le he dado aminoglucósidos a dosis normales, cuando el paciente pues estaba depletado de volumen o no tenía un volumen sanguíneo efectivo normal. Ausencia de enfermedad parenquimatosa renal, es decir, que exista una enfermedad renal a la que se debe, primariamente a la que se debe el deterioro de la función renal. Y cuando en realidad, cuidado, que nosotros estamos echándole la culpa al riñón, perdón, al hígado, a la cirrosis hepática, cuando en realidad es una nefrosis, ¿no? Una glomerulonefritis o algo que está enmascarando, obviamente, un hepatorrenal. Ahí están los criterios diagnósticos mayores: enfermedad hepática aguda o crónica, con insuficiencia hepática e hipertensión portal, filtrado glomerular bajo, que ya hemos visto cuáles, ausencia de shock, ausencia de mejoría sostenida en la función renal, proteinuria menor a 500 miligramos, es decir, que evidentemente no sea una nefropatía primaria. Criterios adicionales: volumen urinario menor a 500 ml día, sodio urinario menor a 500 miliequivalentes litro, que nos estaría mostrando quizás una prerrenal, osmolaridad urinaria mayor a la osmolaridad plasmática, sedimento urinario con menor a 50 hematíes por campo de gran aumento, sodio sérico menor a 130. Aquí, cuando nosotros tengamos al paciente cirrótico con edemas y tenga hiponatremia, tenemos que tener mucho cuidado de corregir. En este caso, la hiponatremia en estos pacientes es hipervolémica, es decir, es dilucional, porque está hinchado, es por eso la hiponatremia. Si ustedes le van a poner mucho más sodio, más edema se va a producir en el paciente y lo van a sobrecargar y va a ser edema agudo de pulmón y pues lamentablemente va a ser un síndrome cardiohepático, ¿no? Congestión. Recomendaciones del tratamiento para el síndrome hepatorrenal tipo 1, evaluación del paciente para trasplante hepático, evidentemente es el tratamiento. En nuestro medio no tenemos hepatólogos que realicen esto. Acá en Cochabamba no lo hacemos. Creo que en Santa Cruz hay, pero como que no nos está yendo tan bien, ¿no? Comenzar tratamiento con vasoconstrictores más albúmina. Se utiliza la terlipresina más albúmina, les he dicho. Considerar la posibilidad de derivación percutánea portosistémica intrahepática en pacientes sin insuficiencia hepática grave en caso de falta de respuesta a los vasoconstrictores. Bueno, acá no sé la verdad si harán, nunca he visto acá en Cochabamba que haga una derivación percutánea portosistémica, no la he visto. Si la hay, pues no puedo decir que no la hacen. Considerar hemodiálisis en caso de edema pulmonar, hipercalemia grave o acidosis metabólica que no responde al tratamiento convencional. Evidentemente puede hacerse hemodiálisis, ¿ya? Pero la hemodiálisis, doctores, es para salvarle la vida al paciente, ¿ya? Con esto quiero decir que no va a ser la solución, no va a haber cura, pero sintomatológicamente puede el paciente vivir, ¿no? Y obviamente ahí tendríamos que hablar con la familia del pronóstico, porque el pronóstico de este paciente, por más que le hagamos diálisis, le mejoremos los síntomas congestivos de sobrecarga y algunos tóxicos, pues el problema va a persistir, ¿no? Y el pronóstico es malo. En el tipo 2, evaluación del paciente para trasplante hepático, con calma, sí, se le puede hacer. Tratamiento de la citis con diuréticos solo si causa natriuresis significativa, mayor a 30 miliequivalentes día. Bueno, nosotros tenemos ya hoy en día pues un esquema. Uno de los que utilizamos bastante es la plenorenona o la espironolactona, que son contrarreguladores de la aldosterona. Nos va muy bien, la dosis hasta 200 miligramos día. Restricción de ingesta de sodio
Ya les he dicho, cuando tienen a veces estos pacientes hiponatremia, no le den más sal, más bien disminuyan los líquidos y obviamente el agua se va a salir y el sodio va a quedar y van a mejorar el sodio. Indicar paracentesis periódicas con albúmina para el tratamiento de la citis. Obviamente, si tú le sacas líquido, ya, generalmente pues se pueden utilizar un frasco para cada litro, ¿no? Aunque depende de cuántos gramos venga, de cuánto por ciento venga la albúmina, el frasco, ¿ya? Lo pueden hacer puro o lo pueden hacer asociado a un cristaloide, la albúmina, eso ya depende del clínico. Lo pueden hacer con albúmina, que es lo ideal, pero si no, pueden hacerlo con un expansor plasmático como un gelofuscin o un AMACEL. La restricción hídrica en caso de hiponatremia dilucional, pues obviamente es lo que les había comentado. Considerar vasoconstrictores y derivación percutánea portosistémica intrahepática antes del trasplante hepático. Obviamente se trataría de buscar esto, ¿no? Porque el trasplante hepático no es, primero, no es barato, segundo, no es fácilmente viable, ¿no? Y obviamente tiene que existir un donador, ¿no ve? No, ¿qué le van a trasplantar si le sacan, ¿no ve? Entonces es un poco complicado. Bueno, el pronóstico, pues, si se dan cuenta, esto es un círculo vicioso, ¿sí? Aumento de citoquinas inflamatorias, aumento de factores vasodilatadores, reducción de la volemia, aumenta el gasto, actividad de sistemas vasoconstrictores que están incrementados, que ya se ha hablado de esto, inflamación intrarrenal, cambios microvasculares, intrarrenales, vasoconstricción renal y lesión renal aguda, ¿no? Si se fijan, el tipo 1 pues rápidamente progresa, mientras que el tipo 2 todavía tienen o una duración o un promedio de vida más largo que la función que cae de estos, ¿no? Fíjense, en menos tiempo este paciente ha fallecido o va mal, mientras en estos pacientes van deteriorando, sí, pero duran más. La que es rápidamente progresiva y fíjense cómo la curva se cae en menos de 3 meses es el tipo 1. Bien. Vamos a ver ahora síndrome pulmón-riñón. Históricamente el término síndrome pulmón-riñón se ha conocido con el nombre de patólogo Ernest Goodpasteur, debido a sus hallazgos en la autopsia de un hombre de 18 años en 1919 durante una epidemia de influenza, ¿no? Entonces, esto, gracias a una autopsia, se ha visto que había similitud entre la lesión pulmonar y la lesión renal. Y a eso, obviamente, pues, lo denominaron un síndrome Goodpasteur por el patólogo. Se clasifica en vasculitis de vasos de mediano calibre y vasculitis de pequeños vasos o vasos pequeños. En los de mediano calibre, pues la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. ¿Sí? De pequeños vasos, sea mediado por inmunocomplejos, ¿ya? Obviamente en las paredes vasculares con IFI positivo, la IFI negativo o muy escasa, a menudo con ANCA positivo. Inmunofluorescencia, ¿no ve? Eso es IF. Ahora, los ANCA positivos pueden ser vasculitis, ya sea sin asma y sin granulomas, a eso se llama poliangielitis microscópica. A la vasculitis sin asma, pero con granulomas, el Wegener. Y a las que tienen eosinofilia, asma y granulomas, el Churg-Strauss, ¿no? Entonces son patologías vasculitis de pequeños vasos. Las que conocemos nosotros no son muy frecuentes acá, pero hay que tomarlas en cuenta a todas estas vasculitis, ¿no? Solamente vasculitis, sin asma, sin granulomas, polangitis, vasculitis sin asma, pero con granulomas, Wegener, y con eosinofilia, asma y granulomas, y obviamente hay vasculitis, pues el Churg-Strauss. Estas pueden complementarse, ¿no? Y
pueden hacer pensar incluso en un síndrome urémico hemolítico, pueden hacer pensar en un edema agudo de pulmón, pueden hacer pensar en... ¿Cuáles son las manifestaciones? Obviamente una hemorragia, ¿ya? Que puede provocar, ya sea a nivel del riñón y obviamente pulmonar, insuficiencia respiratoria, hemoptisis, infiltrados pulmonares bilaterales y difusos y anemia aguda. Puede hacer creer, como les he dicho, un edema agudo de pulmón, ¿sí? Manifestaciones renales, hematuria glomerular. Puede ser asintomática, con función renal o no. Puede cursar con una rápidamente progresiva. Y puede agravarse, incluso rápidamente tendrían que utilizar un tratamiento renal sustitutivo. Si no lo hacen, el paciente puede morir rápidamente. ¿Sí? En el examen físico, obviamente, va a ser variable dependiendo la gravedad del paciente, la rápida instalación o no del cuadro nefrítico. Ya puede ir incluso a una clínica similar a un edema agudo de pulmón, ya cuando en realidad es una vasculitis rápidamente progresiva. Otros que pueden dar y pueden inferir en el diagnóstico, artritis, sinovitis, inflamación ocular, sinusitis, púrpura, neuropatía periférica, que pueden darnos incluso una crisis lúpica. Nos puede hacer confundir. Tenemos que ir nosotros a ver. Generalmente en el síndrome de pulmón-riñón no hay mucha artritis, sinovitis, no hay inflamación, no hay estos. Pero si los encontramos, tendríamos que descartar una colagenopatía aguda. Leis, artritis reumatoidea aguda. Tendríamos que ir porque nos da una similitud en clínica. ¿Ya? Fíjense, acá tenemos un pequeño resumen. Paciente con manifestaciones pulmonares renales, síndrome pulmón-riñón. Hay que descartar falla renal, cardíaca o infección. Y los estudios son negativos, hay que pedir C3, C4, ANCA, antimembrana basal glomerular, ¿no? Tenemos que pedir una radiografía, una TAC, ¿no? Una tasa de filtrado, una función renal, orina. Todo esto. Tenemos que pedir si hay hemorragia y hay una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pues tenemos que ir a buscar esto. Si ANCA positivo, pues tenemos que ir ¿qué será? Si es ANCA positivo, vemos acá. Síndrome pulmón-riñón, ANCA positivo, hay que pedir anticuerpos antimembrana basal. Si es negativo, pues pedir ANCA. Si es C-ANCA, vasculitis de Wegener. Si es P-ANCA, poliarteritis microscópica, puede ser Churg-Strauss o puede ser asociado a drogas. Si es anticuerpos con membrana basal, pues obviamente acá positivo, con o sin ANCAS, Gut-Pasteur. O sea, es un síndrome pulmón-riñón clásico. Pedimos ANA, ahí está la sintomatología que puede ser colagenopatía, LES u otros, ¿no? Si es vasculitis sistémica, ANCA positivo, C-ANCA, vasculitis de Wegener, P-ANCA, poliarteritis microscópica, Churg-Strauss o drogas. ANCA negativo, ahí puede ser crioglobulinemia, ahí sí, Solenche-Notch, vasculitis secundaria, dolores, neoplasias, enfermedad de tejido conectivo, las LES, todo eso puede ser. Si hay enfermedad mesenquimatosa, ANA positivo, obviamente asociada a anti-DNA, puede ser una colagenopatía, o las infecciones que tendríamos que obviamente ya pensar en cultivos y tomas de biopsia. Para el tratamiento de ANCAS positivos, pulsos de esteroides, recambios plasmáticos, estamos hablando de plasmaféresis e inmunosupresores, ¿no? O inmunomoduladores. Y biológicos que hoy en día están de moda, ¿no? El rituximab, pero obviamente estos pacientes no tendrían que para ponerle rituximab libre de infecciones. En pacientes antimembrana basal, pues tendrían que, obviamente, pulsoterapias, ya sea con meltriprednisolona, ¿sí? Que podemos dar 500 cada 12 horas, 1 gramo, o empezar con dosis más bajas de 250 miligramos cada 12 horas, ¿ya? O simplemente 500 miligramos cada día por 3 a 5 días, ¿no? Plasmaféresis, ciclofosfamida oral, ¿no?
Acá en los ANCA y antimembrana basal negativa, pues habría que descartar colagenopatías, otras vasculitis de pequeños bajos, síndrome antifosfolipídico o catástrofe antifosfolipídica. En este caso, obviamente van a responder a pulsoterapia o corticopulsoterapia, llaman pulso de esteroides, recambios plasmáticos y algunos pues pueden beneficiarse de algunas inmunoglobulinas. Por lo tanto, es un pequeño resumen para que ustedes lo puedan plasmar. Los que les dé aquí ANCA positivo, antimembrana, pasan a este lado y obviamente ahí está el diagnóstico, ¿no? Bueno, el síndrome pulmón-riñón, pues, tríada clásica, ¿no? De hemorragia, ¿no? Alveolitis y obviamente disfunción renal, pues se tienen que ver. La patogenia, hay que ver si es ANCA positivo, C-ANCA, P-ANCA, hay que determinar antimembrana basal glomerular. Tenemos que pedir sí o sí perfil inmunológico como ANA, anti-DNA, porque dense cuenta que como puede cursar con rápidamente progresiva, cuidado que sea un LES y olvídense, fíjense aquí, factor de riesgo, tabaquismo, enfermedades reumatológicas, artritis reumatoide y LES. Cuidado, doctores, que esto mejor es pedir rápidamente y detectar rápidamente. Muchos dicen, no, pero ¿para qué vamos a pedir si es esto? No, doctores. Cuando hacemos la determinación de esto, de estos laboratorios, no es porque el paciente esté bien. El paciente cuando entra con síndrome pulmón-riñón es inmediato, rápido, así. Aunque si están en un seguro no le cubra, tienen que pedir y tiene que estar indicado en las órdenes médicas. No está indicado, es que él no tenía platita, dijo que no. No, doctor, omisión. Usted no ha pedido, listo. ¿Ya? Por lo tanto, doctores, es importante que ustedes tengan en cuenta eso, ¿ya? Hay que tener muy en cuenta la hemorragia alveolar difusa, tienen que tener en cuenta lo que es el deterioro de la función renal y obviamente los trastornos congestivos pulmonares. ¿Ya? Por favor, tienen que tomar en cuenta esto. Bien, ahí está la bibliografía. Pueden sacar de todo esto, están los links o los enlaces, mal dicho links, ¿no? Van a disculpar, es los enlaces. Muy bien. A medida que vaya llamando lista, me avisan, me interrumpen si tienen alguna duda. Vamos a ir llamando. Va a estar grabada la clase por si acaso. Y lo voy a subir ahorita las diapositivas al grupo. Doctor, una pregunta. La próxima clase vamos a avanzar lesión renal intrínseca, porque ese tema nos toca igual anterior vez. ¿No lo hemos avanzado ya, doctores? Creo que lo No. hemos avanzado No, ya. doctor. Doctor, Ay. Bueno, estoy. Entonces tendríamos que haber avanzado eso hoy, ¿no? Bueno, lo avanzamos, doctores. Lo avanzamos en toda la siguiente clase. Y pues la práctica vamos a tener que, por el momento, posponerla. ¿Ya? Gracias, doctor. Gracias por hacerme recuerdo. La verdad, se me ha ido. Se me ha ido realmente. Entonces, acá, unidad 2, se los voy a pasar en este momento, porque si no, no voy a tener. Sí, lesión renal intrínseca se los he pasado y no hemos avanzado. Qué macana.
Bien, está ya está en el Teams, doctores. Mil disculpas porque pensé que habíamos avanzado, pero bueno, vamos a avanzar a la siguiente clase. Bien, a ver. Álvarez, Andrea. Buenas noches, Doc. Presente. Hola, Amorín, Lara, Beatriz. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Ampuero, Marco. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Marco. Camila Arancibia. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Cami. Carlos Arévalo. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Carlos. Camila Arzabé. Presente, Doc. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Barbato Fabricio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Caso Estefanía. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Estefi. Castro Homero. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Josué. Daine do Amaral. Presente, doctor. Giuliani. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Fernando Daniel. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Fer. Esther Judith. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Esther. Brian Alexis. Presente, doc. Buenas noches. Hola, Alexis. Marco Antonio. Presente, doctor. Freddy Ferreira. Presente, doc. Saraí Alba. Helen Flores. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Iris. Carolina Flores. Presente, Doc. Andrés Galindo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Noelia Gamboa. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Noelia. Cristian García. Hinojosa Graciela. Guaita Frank. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Edison. Cintia Lastra. Presente, Doc. Buenas noches. Hola, Paulina. Alex Limpias. Presente, doctor. Yamoca Leila. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Carla. Luciano Harmison. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Harmison. Sebastián Martínez. Aquí, doctor. Presente, buenas noches. Hola, Andrés. Edinson Nilipu. Presente, doctor. Eymar Ocampo. Sí, presente, doctor. Buenas noches. Hola, Weimar. José Gabriel Olivera. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, José Gabriel. Vanessa Pérez. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Vane. Milenka Pierola. Presente, Doc. Buenas noches. Hola, Milenka. Pablo Alexander. Presente, doc. Buenas noches. Hola, Juan. Carlos Javier Salgueiro. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Carlos. Janet Sarmiento. Presente, doctor. Buenas noches.
Hola, Keila. Mohammad Sharifi. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Mohamed? Soria Luciana. Presente, Doc. Buenas noches. Hola, Luciana. Tabuada Cristian. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Alejandro. Natalia Terceros. Buenas noches, doctor. Presente. Hola, Belén. Diego Vargas. Buenas noches, doctor. Presente. Hola, Ignacio. Valesca Vargas. Presente, Doc. Buenas noches. Hola, Muriel. Kiara Vilches. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Smith. Villagra Fabián. Buenas noches, doc. Presente. Hola, Esteban. Zambrana Natalie. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Nata. Muy bien. No hay nadie más. Aquí está esto. Bien, doctores, muchas gracias. La siguiente clase pues va a ser presencial. Vamos a estar ahí con lesión intrínseca ya. Nos hemos saltado ese tema, pero va a ser de todas maneras interesante. Muchas gracias y pues hasta la siguiente clase, doctores. Gracias, que tengan buenas noches, buen fin de semana largo. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Igualmente. Hasta luego. Chao, doc. Gracias, doctores. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, doc. Hasta luego, doctor.